y vamos a compartir la primera. En las clases anteriores, la semana pasada, estuvimos viendo generalidades de la zoología. Vamos a empezar a estudiar los grupos de organismos que nos interesan. Vamos a hacer énfasis en aquellos grupos que tienen mayor impacto sobre los humanos. El impacto puede ser de diversa naturaleza. Puede ser que nos interesen porque son económicamente importantes, o nos interesan porque son una amenaza para la salud. Los económicamente importantes puede ser porque los explotamos, como los camarones, o los pepinos de mar, o las ostras, o nos causan severos inconvenientes, como algunos protozoarios, que son particularmente dañinos, así como otros son particularmente útiles. Entonces, en la medida de que vayan surgiendo los casos, vamos a ver cómo el hombre se ha visto afectado por los distintos grupos de organismos y en qué medida nosotros podemos trabajar para mejorar nuestra interacción con ellos, ya sea controlando si son plagas o aprovechándonos si son beneficiosos. Entonces, los protozoarios son organismos unicelulares que cumplen los procesos biológicos fundamentales. Vamos a ver cuáles son esos procesos biológicos fundamentales y cómo se van a ir cumpliendo primero en los protozoarios y luego en los organismos pluricelulares. Vamos a ver que son los mismos, solo que en los organismos pluricelulares hay la tendencia a que hay órganos especializados. Cosa que también lo vamos a ver en los protozoarios, porque cuando un protozoario se encuentra en un medio muy diluido, agua dulce, el protozoario tiende a hincharse y requiere estructuras que le permiten sacar el agua de su célula, de su citoplasma, con mayor facilidad, y por eso surgen especializaciones. O sea que no por el hecho de ser unicelulares significa que no tengan organelos especializados para cumplir ciertas funciones. Entonces, dice, los protozoarios son organismos unicelulares, pero pueden formar colonias, como por ejemplo el flagelado Volvox, y se lo diferencia mayormente por su forma de locomoción. Desde el punto de vista de su ciclo vital, algunos son de vida libre, simple, mientras que otros tienen ciclos de vida complejos, como parásitos de varios hospederos. La mayoría son heterótrofos, pero hay algunos flagelados autótrofos, pues presentan cloroplastos. Piensen que los protozoarios están en un grupo de organismos que muy probablemente le dieron origen a los organismos pluricelulares. Entonces tenemos organismos que son autótrofos, tenemos organismos que son heterótrofos en su gran mayoría. Sabemos que son autótrofos, son los que tienen posibilidad de fotosintetizar y producir su propio alimento en base a la luz, en base al agua y al CO2. Mientras que los heterótrofos son aquellos que se van a alimentar ya sea de otros organismos porque se los comen enteros o porque se alimentan de materia orgánica que está en solución o en suspensión. Ellos tienen una posibilidad de que la membrana celular puede captar macromoléculas, ya sea por difusión a través de la membrana o por fagocitosis. Por conveniencia para su estudio, se los ha catalogado en 4 grupos, pero solo en los ciliados se considera que estén relacionados filogenéticamente. Algunos ameboides tienen flagelo en algún momento de su vida y en este sentido estarían emparentados por los flagelados. Es decir, recuerden, el único elemento válido en la naturaleza es la especie. El resto son agrupaciones que el hombre ha hecho para facilitar su estudio. En las imágenes que tienen a la derecha, arriba tiene un esporozoario, a la derecha tiene una urlena, un flagelado, al medio tiene un radiolario, que es un ameboide, a la izquierda tienen otro flagelado, que ahí ven el flagelo, es un dinoflagelado, y al final tienen un ciliado, un paramecio. Entonces, estos son
Creo que son todos los 4 grupos que vamos a estudiar: flagelados en protozoarios, ameboides y ciliados. Empecemos por el grupo, hemos podido comenzar por cualquiera de ellos, pero los flagelados es el grupo más numeroso de protozoarios con unas 7000 especies. Se las divide en flagelados autótrofos y zooflagelados heterótrofos. Los zooflagelados son menos numerosos. Algunos son de vida libre y otros son comensales o parásitos de insectos y vertebrados. La euglena posee clorofila A y B, mientras que los dinoflagelados poseen clorofila A y C. La Chlamydomonas es el flagelado que estamos viendo acá. Tiene 2 flagelos, tiene una pared celular, tiene un núcleo, un plastidio y un pirenoide. El pirenoide es un organismo, es un organelo que tiene que ver con el proceso fotosintético. Vemos que el plastidio es el cloroplasto que ocupa un gran volumen del citoplasma celular. Vemos el núcleo, vemos el aparato de Golgi, las mitocondrias arriba. ¿Y por qué estarán las mitocondrias tan cerca de los flagelos? Pregunto. Brian, ¿te animas a dar una respuesta? Yo creo que las mitocondrias están más cerca de los flagelados porque así le pueden enviar mayor cantidad de energía a estos como tal. Correcto. El flagelo en su desplazamiento va a requerir ATP porque él se contrae por las proteínas internas que lo rellenan. Esas proteínas, al contraerse, como es un haz de proteínas que forman un círculo, si las de un lado se contraen, pues el flagelo se inclina hacia ese lado y viceversa. Entonces, por contracción sucesiva, el flagelo se va a mover, pero esa contracción proteica requiere ATP. Y entonces eso significa que la mitocondria es la fuente de esa energía. Obviamente la energía la produce la misma célula, porque ella tiene el plastidio, el cloroplasto, que va a estar produciendo la biomasa, la glucosa que hace falta para que la mitocondria opere. Entonces vemos que las clorofilas son de distinta naturaleza. En las plantas tenemos clorofila A y B, y los fotosistemas, que no sé si ya vieron botánica, ¿verdad? Kenneth, ¿ustedes vieron botánica o la están viendo? Brian, respóndeme tú, porque Kenneth no me responde. Les pregunté, ¿ya vieron botánica o no la han visto todavía? Profesor, lo que pasa es que yo me retiré de esa materia y no alcancé el cupo este semestre. Ah, ok. Pero esa es una materia de ¿qué semestre? ¿De tercero? De tercero. O sea que ya la mayoría la vieron. Y los que están en cuartos, creo que sí, los que no se han retirado. Disculpe, biólogo, ¿qué estaba preguntando? Sí, ya vieron botánica. Elian, ¿tú la viste con la profesora Tania? No, la vi con el profesor Napa. Ah, ok, con Juan Pablo. ¿Cuál era la pregunta? Sí, con el profesor No, Napa. si habían visto botánica, pero ya me aclararon que es una materia de tercer semestre, porque es que estamos hablando de que las plantas tienen clorofila A y B, pero las clorofilas A y B actúan en distintos fotosistemas. Acuérdense que hay un fotosistema 1 y 2, y entonces me interesaba que conocieran, Sí, pues. que la diferencia... Dime, digan ustedes. Eso, sí, exactamente ese tipo de clorofila se dan en los ciclos de luz y de oscuridad como tal. Entonces, estas actúan mediante los ciclos de estos, de día y noche. Entonces, la A es en el día y Pero la clorofila solamente actúa en el ciclo de día. Vamos a ver, la clorofila va a depender, o sea, la clorofila dependiendo de, o sea, los efectos de luz. Ya, Jonathan, ¿está hablando Jonathan o está hablando Elian? O sea, según lo que yo tengo entendido es
que la clorofila, por ejemplo, cada tipo de clorofila está o tiene una función de absorber cierto patrón de luz. Es correcto. Entonces, en el fotosistema 1 se forman un cierto tipo de sustancias y en el fotosistema 2 otro tipo de sustancias, pero los dos fotosistemas producen ATP, NADPH y FAD. Sin esos tres submoléculas, la molécula de glucosa no puede formarse. Entonces necesitamos los dos tipos de clorofila y los dos fotosistemas. Los dinoflagelados tienen un tercer tipo de clorofila, que es la clorofila C. Bien, seguimos. Aquí vemos una euglena. La euglena es, lo vemos a la izquierda, vemos que tiene dos flagelos, un flagelo locomotor y un segundo flagelo, dice no emergente, así que apenas se puede ver. Vemos la región de la vacuola contráctil y vemos que tiene los cromosomas, la membrana nuclear, el endosoma, tiene vaina de paramillón del pirenoide. Es decir, el pirenoide actúa a nivel fotosintético y acumula el almidón. Aquí tenemos un grano de almidón libre en reserva y vemos pues los cloroplastos, ¿no? Por la izquierda vemos las vesículas de los fosfolípidos, los cuerpos basales del flagelo, el reservorio, ojo rudimentario, o sea, un elemento sensible a la luz, la prominencia flagelar y el canal flagelar. Es decir, que a pesar de que es una sola célula, él tiene distintos organelos y vemos que los cloroplastos pues, están dispersos a lo largo de todo el cuerpo de la euglena. En el medio está pues, el núcleo. A la derecha vemos que hay un protozoario flagelado que se está comiendo, está engullendo a una euglena. Ven que hay un proceso de fagocitosis, donde aquí tenemos que la euglena es el organismo fotosintético y este protozoario heterótrofo está comiéndose a la euglena. Déjenme, digamos que la puerta está golpeando, déjenme cerrar la puerta, por favor. Ya, disculpen. Bueno, ahora decía, uno de los aspectos que decía acá, a ver si lo consigo. Ajá. Dice, ven arriba, debajo del flagelo, dice segundo flagelo no emergente, y luego dice región vacuolar contráctil. Vamos a encontrar en muchos protozoarios, sobre todo los protozoarios que viven en ambientes de agua dulce, este fenómeno que se llama la presión osmótica. El cloroplasto tiene la función de producir glucosa en primer lugar, pero la glucosa es una molécula osmóticamente activa.
¿Cómo hacen los organismos fotosintetizadores para que, aunque produzcan sustancias, moléculas osmóticamente activas, no se hinchen de agua? Porque si yo produjera glucosa y la dejo como tal en el citoplasma, eso me va a generar una concentración muy alta de solutos dentro del citoplasma, y eso significa que voy a absorber mucha agua. Fíjense que a la izquierda ven la fórmula de la presión osmótica. Dice que la fórmula de arriba dice presión por volumen es igual a N, que es el número de moles, por R, constante de los gases, y T, temperatura, en temperatura absoluta en grados Kelvin. El grado Kelvin, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo pasamos de grados centígrados a grados Kelvin? Brian, ¿se te ocurre? En química ven esto muchas veces. El profesor Manuel Mendoza es el que les enseñó estas cosas, les ayudó a repasar estas cosas que son de bachillerato realmente. ¿Alguien se acuerda cómo convertir grados centígrados a grados Kelvin? A los grados centígrados se le suma 273. Correcto, correcto. Bien, gracias, Saray. Entonces, tengo que la presión será igual al número de moles por R, constante de los gases, 0,081 atmósferas litros a grado Kelvin mol, por la temperatura en grados Kelvin sobre el volumen del organismo. Entonces, vemos que la presión osmótica, si todo lo demás es constante, la presión osmótica depende del número de moles. Entonces, cuando un organismo fotosintético como la euglena fotosintetiza y produce glucosa, una molécula de glucosa me causa la misma presión osmótica que una molécula de almidón, solo que el almidón tiene millones de moléculas de glucosa. Entonces, por eso es que el organismo fotosintetizador, enseguida que produce la glucosa, lo convierte en almidón, de tal manera que no se genera una presión osmótica excesiva, porque el organismo se hincharía. Además, como está en un medio hipotónico, es decir, la concentración del agua en el exterior de un organismo en un medio de agua dulce es menor que la del citoplasma, el agua tiende a entrar hacia el organismo y por eso requiere la vacuola contráctil. Esa vacuola permite expulsar el exceso de agua. Esto lo vamos a ver en muchos protozoarios, sobre todo los que viven en agua dulce. En agua de mar, muchos protozoarios ni siquiera tienen vacuolas contráctiles, porque el agua de mar es isotónica con respecto al citoplasma de estos organismos. ¿Se entendió esta parte? ¿Hay alguna duda con respecto a cómo funciona la presión osmótica y el papel de la vacuola contráctil? Bueno, seguimos. Los dinoflagelados es un grupo de organismos de flagelados. Aquí vemos algunos, vemos Noctiluca, vemos Ceratium, vemos arriba Gymnodinium. Estos animales o plantas, no sé cómo lo quieran llamar, realmente son protozoarios, que no son ni animales ni plantas. Tienen la ventaja de reproducirse muy fácilmente, se mueven, ahí vemos arriba el Gymnodinium, como tiene un flagelo. Ellos tienen dos flagelos. Uno, arriba a la derecha, lo están viendo, dice flagelo transversal y luego dice flagelo longitudinal. De tal manera que ustedes se imaginarán que cuando vemos un medio lleno de dinoflagelados, van a ver que ellos se mueven formando una espiral, es decir, va moviéndose, dando vueltas. Avanza, pero va dando vueltas continuamente por el flagelo transversal. Entonces, el canal donde está el flagelo ecuatorial se llama cíngulo y él tiene unas placas de sílice o de carbonato de calcio, dependiendo del tipo. Hay algunos que son desnudos, por ejemplo, Gymnodinium, gymno significa desnudo. Entonces, es un protozoa, un dinoflagelado que no tiene placas, como estamos viendo, por ejemplo, en los Ceratium. ¿Cuál es la importancia de estos organismos?
Los ceratium son sumamente abundantes en el plancton y constituyen unos organismos fundamentales en la cadena trófica. Ellos pueden tener variaciones estacionales. Hay épocas del año donde abundan los ceratium y otras épocas donde abundan las diatomeas. Podemos tener alteraciones en la composición de la diversidad del fitoplancton en una misma comunidad. Justamente eso es una de las funciones del biólogo marino, poder saber quién está presente en algún momento y si estos ciclos se reproducen en el tiempo. Además, los dinoflagelados, algunos dinoflagelados, no todos, tienen unas toxinas que son sumamente poderosas. Cuando en las Galápagos se han reportado casos de dinoflagelados tóxicos, los dinoflagelados tóxicos forman cadenas. ¿Sí? Imagínense este ceratium, yo lo pego con otro y con otro y con otro, entonces voy a tener una cadena de dinoflagelados, solo que los ceratium no son tóxicos, pero el gimnodinium sí lo es. Entonces yo puedo tener una cadena de gimnodinium y cuando presencio esto ya yo puedo sospechar que puedo tener un proceso de toxicidad en puertas. El problema de estos procesos es que estas toxinas son muy poderosas, no tenemos antídoto y la toxina paralizante cuando va a contaminar los organismos filtradores. ¿Quién puede filtrar estos organismos? Bueno, los copépodos, los cladóceros, las larvas de moluscos, ¿y quién se alimenta de estos organismos filtradores? Pues la sardina pinchagua, el chumumo, las larvas de muchos peces. Entonces, cuando yo tengo organismos tóxicos en el fitoplancton, yo puedo contaminar los copépodos y estos a su vez pueden contaminar los peces. Si yo ese pescado me lo como, me puedo contaminar yo también. Y el problema es ese. En Ecuador no tenemos reportes todavía de toxicidad, en Ecuador continental. Y en Galápagos tampoco he oído, ¿no? He leído los reportes de la presencia de dinoflagelados tóxicos, más no personas que se hayan contaminado. Pero en Venezuela, donde yo vengo, sí ha habido muchos casos de personas contaminadas, porque lo que se contamina son los moluscos. Pongamos que se contaminan las ostras, las vieiras, los spondylus, y yo inocente pues voy y me como unas ostras, depende del nivel de contaminación que tengan y de las que me haya comido, me puedo contaminar más o menos. Pero el hecho es que en Venezuela se ocurrió un caso en el año 1977, estaba yo comenzando mi doctorado, y murieron 11 personas por comer mejillones que tomaron de las piedras en una zona que estaba contaminada por dinoflagelados tóxicos. La muerte suele producirse a las pocas horas de la ingestión y el problema es que el paciente se le van paralizando los músculos hasta que se paraliza el músculo del pulmón y la persona muere por asfixia. Pero si lo lográramos poner en un respirador, así como el que se usa para el paciente con COVID, pues la persona, pues eventualmente el hígado y el riñón depurarían al cuerpo de las toxinas y la persona sobreviviría. Pero cuando estas cosas suceden de improviso, muchas veces los hospitales no tienen respiradores a mano y pues no hay manera de salvar al paciente, ¿no? Por eso es que es tan importante el tener un sistema de vigilancia que tome muestras de plancton a lo largo del país, cada tantas semanas, para llevar el control de la presencia de dinoflagelados tóxicos, porque los hay en Galápagos, los hay en Perú, los hay en Colombia, en Ecuador no los hemos reportado, pero eso no significa que no los vaya a ver. Y en el momento que surjan, pues debemos estar preparados. Lo que se hizo en Venezuela a partir del año 77 fue crear un laboratorio en el instituto donde yo trabajé y fui director de allí, donde semanalmente se toman muestras del agua y se verifica la presencia de dinoflagelados tóxicos. Además, las personas que van a vender conchas, la concha prieta, el caracol, las almejas, llevan una muestra al laboratorio para que le hagan la prueba de toxina.
La prueba de toxina consiste en hacer una merengada con el molusco. Se toman unos 200 gramos de molusco, se saca la carne de la concha, se pone en una licuadora y se muele con vinagre. El vinagre, luego esa mezcla de macerado de la carne de la almeja con el vinagre, se pone a hervir durante 1 hora y esa combinación ácida hace que si las toxinas están presentes, pues puede haber varias toxinas, pero si están presentes, todas se van a hidrolizar a la más tóxica. Y eso me va a permitir medir más fácilmente la presencia de toxina. Luego que se deje enfriar la muestra, se centrifuga para eliminar la parte sólida y se toma el sobrenadante, se neutraliza con hidróxido de potasio para llevarlo a pH 7 y se le inyecta a un ratón subcutáneo. Se le levanta la piel de la barriguita del ratón y se inyecta 1 mililitro. Y se coloca en una jaulita. Si el ratón sobrevive a los 20 minutos, se considera que el dinoflagela, la muestra de concha prieta, de caracol o de cualquier almeja, no está tóxica y se pide el permiso que dura 15 días. Así que cada 15 días los pescadores que trabajan con moluscos bivalvos, que son los que son más susceptibles de contaminarse, tienen que llevar muestras al laboratorio para que les den el permiso de la constancia que no está tóxico. Y con eso pueden circular por Venezuela sin problemas. Aquí en Ecuador no tenemos instalado este sistema, pero tampoco tenemos el reporte de personas que hayan muerto. Pero le digo, 11 personas muertas en una sola ocasión son muchas personas, aunque mucha gente muere por otras causas, ¿no? Pero que uno siempre debe tratar de evitar la muerte de las personas. Y en este caso, pues hace falta que eventualmente montemos un sistema de control de dinoflagelados tóxicos en el Ecuador para poder tener a resguardo a la población del país. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, seguimos. Ok. Aquí tenemos los coanoflagelados. Los coanoflagelados son organismos flagelados que le dieron, que pueden formar colonias. Fíjense como tenemos un pedúnculo y en el pedúnculo tenemos organismos con un flagelo y una coronita. Tenemos el collar, la teca y la célula que se parece pues como a cualquier flagelado de los que acabamos de descubrir, como la euglena por ejemplo, pero ellos son independientes, pero empiezan a formar colonias. Fíjense que cada célula yo la puedo separar y va a vivir perfectamente, pero ellas forman colonias. Ahora fíjense la foto de la izquierda y vamos a ver los coanocitos. Los coanocitos son muy parecidos a los coanoflagelados. Se supone que de los coanoflagelados surgieron los metazoarios. Entre ellos, pues, las esponjas y otro grupo de organismos que surgieron en el proceso evolutivo. Estos organismos datan de hace unos 500 millones de años, los coanoflagelados, y las esponjas, pues, también son sumamente primitivas, ¿no? El coanoflagelado se nutre del movimiento del flagelo, genera una corriente de agua que va a penetrar por el embudo, por la base del flagelo, y va a quedar retenido en el collar. Luego el collar, que va a retener el alimento, por fagocitosis va a entrar el alimento dentro de la célula. ¿Cómo ocurre la alimentación de estos? Bueno, en el caso de la euglena que tenemos a la izquierda, pues evidentemente ya produce su propio alimento. Pero veamos el organismo de la derecha. Es un flagelado heterótrofo. ¿Cómo come él? En este caso, está engullendo una euglena, él va por fagocitosis, la
membrana celular se va a proyectar y va a atrapar el organismo hasta que lo cubre completamente y forma una vacuola. La vacuola está rodeada de membrana celular. Piense que la membrana que recubre a las vacuolas y la que recubre a la célula es la misma, tiene la misma composición. La membrana se pega, se separa, es una estructura relativamente fácil de abrir y cerrar. Entonces, una vez que se forma la vacuola, dentro de la vacuola alimenticia, se le van a pegar las vacuolas digestivas, que son las que tienen las enzimas. Una vez que entran en contacto a la vacuola digestiva con la vacuola alimenticia, libera las enzimas en la vacuola alimenticia y esas enzimas van a digerir la estructura y luego por difusión los elementos nutritivos tipo aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos van a difundir hacia el citoplasma y de esa manera ocurre la digestión de estos organismos. ¿Quién produce las enzimas? A ver, ¿se acordarán quién produce las enzimas? En toda célula hay un lugar especializado para producir proteínas. ¿Cómo se llama ese lugar o esas estructuras? Empieza por R. Kevin, ¿te acordarás? Los ribosomas, profe. Los ribosomas, por supuesto. Entonces, el retículo endoplasmático está cubierto, puede ser liso o rugoso. El rugoso tiene los ribosomas. Esos ribosomas me van a producir las proteínas y esas proteínas van a ser empaquetadas por el aparato de Golgi. El aparato de Golgi pues me las empaqueta, me las recubre con membrana celular y quedan disponibles para el proceso digestivo. Cuando el animal va a comer, pues ingiere una vacuola digestiva y se le va a pegar una vacuola alimenticia, perdón, se le va a pegar la vacuola digestiva y ambas se van a unir y va a ocurrir la digestión como ya explicamos. Okay. Entonces, este proceso va a ocurrir en muchos protozoarios. Solamente lo estamos poniendo un ejemplo en este caso. Bien, vamos a hablar ahora de los cinetoplástidos. Los cinetoplástidos es un grupo de organismos que nos interesa estudiar. Algunos son la leishmania, otros son el trypanosoma, que puede ser trypanosoma cruzi o trypanosoma gambiense, de Gambia, ¿no? Trypanosoma cruzi se le puso el nombre por el doctor Cruz, un doctor brasileño que trabajó mucho tiempo con el problema del mal de Chagas. Aquí vemos vamos a ver la estructura. Tenemos un flagelo que va a lo largo de una membrana ondulante. La membrana ondulante termina en el flagelo, en la parte superior. Luego vemos un cinetoplasto, que es donde se origina el flagelo. Y vemos una mitocondria sumamente larga. Fíjense que empieza en la parte inferior y se traslada a todo lo largo del organismo. Este trypanosoma pues va a tener las mismas estructuras que vimos antes. Tiene el núcleo, va a tener el nucleolo, tiene la mitocondria, tiene el aparato de Golgi, los ribosomas, pero tiene la particularidad de que él invade tejidos en los organismos vertebrados. Este caballero, el trypanosoma cruzi, causa uno de los problemas más característicos de Manaví, que es el mal de Chagas. El mal de Chagas consiste en que el trypanosoma, cuando invade el cuerpo, se traslada por el torrente sanguíneo y ocupa varios órganos, entre ellos el corazón. Se instala allí y provoca que el corazón del paciente sea grande porque invade las células del corazón
y en la medida que el corazón se agranda, se debilita y las personas con mal de Chagas suelen tener infartos al corazón relativamente jóvenes. A los 40, 50 años es la esperanza de vida de un paciente con mal de Chagas. ¿Por qué es un problema en Manabí? Porque tenemos muchas casas de caña. ¿Quién transmite el parásito? Lo lleva un vector que se llama el triatómido, es un insecto de la familia de los hemípteros, el chupasangre, vive en las casas de caña que no han sido tratadas adecuadamente y en las noches sale a chupar sangre. Entonces él introduce un estilete, cuando veamos insectos vamos a ver cómo es esto del estilete, chupa sangre y al mismo tiempo defeca. En las heces fecales salen los tripanosomas y cuando la persona se rasca, la persona está dormida obviamente, pero el insecto pica para chupar sangre y se rasca, al rascarse rompemos la piel y permitimos que el tripanosoma ingrese dentro del torrente sanguíneo del paciente y de esa manera pues se esparce por el cuerpo. Entonces, un problema que tenemos en Manabí son la inmensa cantidad de casas de caña que tenemos en Manta, en Rocafuerte, en la mayoría de las ciudades manabitas vamos a ver muchas casas de caña. Entonces, ¿cuál sería podemos plantear alguna solución a este problema? María Natalia, ¿se te ocurre alguna solución posible para reducir la influencia de este parásito en la población manabita? Desde mi punto de vista, considero que lo que mejor se puede hacer como estudiantes de estas áreas del medio ambiente, de biología, es concientizar a las personas, compartir la información que nosotros tenemos ahora en clases con las personas que suelen vivir en casas de caña y crear pues algún método para tratar mejor estas casas de caña y que se eviten las infecciones de este tipo. Ok. ¿Qué tipo de construcción piensan ustedes que sería menos susceptible a hacer hábitat adecuado para el vector, para el chinche, el insecto que pica y chupa sangre? O sea, las casas de cemento, profesor, pero dado a las condiciones socioeconómicas de algunos pueblos o localidades, lo más accesible es la caña, entonces sería mejor que la traten en este caso con, no sé, con pintura barniz. ¿Y qué hay de la madera? O algún derivado. De la madera. Un sustituto. Claro, pudiera ser tratar la casa de caña o tratar la materia prima, el bambú, que es lo que se usa para la caña, para la casa de caña, tratarla con alguna sustancia tóxica que sea que perdure, un tipo de metal pesado, por ejemplo arsénico. El riesgo que corremos es que en muchas de esas casas hay niños que pudieran tocar la madera y envenenarse, ¿no? Este es el riesgo, ¿no? Lo otro es usar insecticidas que regularmente, que la casa de caña quede impregnada de insecticida y el insecto no pueda sobrevivir allí. Profesor, Dime, Brian. por lo general la gente en el campo, bueno, en el campo donde hay más casas de caña, pero la gente usa lo que es el diésel muchas veces para limpiar la madera. O si salen en la noche, podrían usar toldos. ¿Toldos a qué te refieres? Los que se ponen en la cama para que no entren los insectos. Ah, ok, mosquiteros. Eso. Ya, ok. Sí, el uso de mosquiteros evidentemente sería una manera de prevenir que el insecto vaya a picar a las personas, así como también prevendría que la gente vaya a ser afectada por el mosquito. El mosquito es otro problema que tenemos porque no solamente transmite virus, sino también transmite el esporozoario causante de la malaria, que es más terrible todavía que el del tripanosoma. Es decir, que aquí tenemos entre la malaria y el tripanosoma dos de las enfermedades que han afectado el planeta en enorme proporción. La malaria, ya vamos a llegar a malaria cuando veamos esporozoarios, ¿no? Pero es que la malaria ha matado. Dime. Disculpe, pero hay un medicamento, si no estoy mal, la cipermitrina, que es
se utiliza para tratar la malaria. En cambio, la otra enfermedad tiene tratamiento o no. Sí, el tripanosoma también se trata con sustancias que atacan el tripanosoma, ¿no? La quinina es el elemento que se usa para tratar la malaria. El medicamento que mencionaste seguramente tiene quinina, pero ¿qué medicamento se usa para atacar el tripanosoma? Déjame buscarlo, vamos a interrumpir un momentito vamos a dar de compartir y me voy a Google y lo busco. Profesor, ¿qué animales o qué insectos son los que transmiten el tripanosoma? Es un chinche, es un hemíptero. A ver, ¿tú conoces los chinches? Sí. Ya te lo muestro para que lo veamos todos en pantalla. Un segundito. Déjame, que no me quiere mostrar el Google. Les leo lo que dice. El tratamiento de la enfermedad de Chagas puede lograrse con benzonidazol y también con nifurtimox, que matan al parásito. Ambos medicamentos son eficaces casi al 100% para curar la enfermedad si se administran al comienzo de la infección en la etapa aguda, incluso en los casos de transmisión congénita, es decir, cuando pasa de madres a hijos. Pero pueden buscar más información buscando la tripanosomiasis. Ahora vamos a ver el parásito, el vector. ¿Lo pueden ver? Ahí está. Ok, entonces aquí tienen el triatoma. Triatoma maculata es una de las especies que aquí vemos la cabeza, los ojos y cómo vemos el estilete con el cual el insecto introduce el estilete para chupar la sangre. Una de las técnicas que se han usado es un insecto con unas manchas amarillas bien bonitas, ¿no? O sea que uno lo puede ver, lo distingue con facilidad. Una vez estando en la facultad me conseguí uno en mi escritorio, cosa que no me gustó nada, ¿no? Pero aquí vemos Entonces, una de las técnicas que se usan para tomar muestras de sangre en organismos que son difíciles de lograr es usar estos insectos para chupar sangre. Uno, por ejemplo, en los lagartos.
es difícil tomar una muestra de sangre. En un mamífero uno puede ver las venas y puede tratar de tomar la muestra con una inyectadora, pero en un animal, en un lagarto que tiene placas cubriendo la piel, pues es difícil. Entonces, uno de mis profesores en la Universidad de los Andes, en Mérida, en la Sierra Venezolana, publicó un sistema que él usaba, era usando triatómidos, estos insectos. Cuando uno quería tomar una lagartija y tomar una muestra de sangre, agarraba la lagartija y le colocaba cinta pegante en la boca y en las patitas, y la colocaba en una estufa para calentarla un poquito. Acuérdense que las lagartijas son poiquilotermos, tienen la temperatura ambiental, pero si la calentamos un poco, el insecto va a tender a ir hacia cuerpos calientes. Es como él detecta el sitio donde va a chupar. Entonces, el profesor colocaba la lagartija en una capsulita, en una vasijita plástica, le cubría la boca y las patitas con una cinta pegante y la calentaba un poquito, la llevaba a 37, 38 grados. Y luego la sacaba de la estufa y colocaba un par de insectos de estos, ¿no? Entonces el insecto se traslada hacia la lagartija y va a introducir el estilete y va a chupar sangre. Entonces uno ve cómo el insecto se va llenando de sangre. Luego agarras una pinza, separas el insecto, le cortas la cabeza con una aguja, con una tijera y exprimes y obtienes tu muestra de sangre de la lagartija, que de otra manera hubiera costado mucho más esfuerzo, o a veces tienes que cortarle los dedos a las lagartijas para obtener la muestra de sangre. Sobre todo si estás trabajando con lagartos, ¿no? Por alguna causa. La lagartija, acuérdate, tienen una totipotencialidad mucho más grande que nosotros en su cuerpo, y ellas regeneran el dedo que le cortas, ¿no? Una iguana, por ejemplo, cuando pierden el rabo, regeneran las patas. Entonces, cortar un dedo a una lagartija para tener una muestra de sangre, pues es traumático, sí, pero la lagartija regenera el dedo de nuevo, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto a estos temas, esto que estamos viendo? Profesor, Dime. ¿las garrapatas o las pulgas también lo transmitirán o no? Pues no. Muchos de estos insectos tienen su ciclo de vida asociado con hospederos específicos. Entonces, en el caso del Trypanosoma, solamente vive y desarrolla su ciclo vital entre el humano y el insecto. Las pulgas y las garrapatas transmiten otro tipo de parásito, pero no transmiten el mal de Chagas. Ya, listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos entonces. Bien, aquí tenemos los zooflagelados pluriflagelados. Hasta ahora habíamos visto los dinoflagelados, que tenían dos flagelos. Dino significa dos, doble flagelo. Los cinetoplástidos, que son los trypanosomas, que tienen un solo flagelo, pero tienen una membrana a lo largo de todo su cuerpo. Y ahora vamos a ver los poliflagelados. Los pluriflagelados, tenemos algunos grupos que son problemáticos y otros que son muy beneficiosos. Las tricomonas vaginales, ya el nombre les está diciendo algo, es un organismo pluriflagelado. Fíjense cómo tiene una membrana ondulante, tiene 4 flagelos, y el hecho de que se llama vaginalis significa que está en la vagina, o sea que causa infecciones en las damas. Por otra parte, la triconinfa campanula del intestino de las termitas es un organismo pluriflagelado que tiene la ventaja de que permite que la termita coma la madera. Las termitas, igual que las vacas, no son capaces de digerir la madera. Las vacas
tienen en su estómago una comunidad bacteriana muy eficiente, que son las que descomponen la celulosa. Son las únicas que tienen celulasa. La celulasa es la enzima que descompone la celulosa en moléculas de glucosa. Nosotros no tenemos, ningún organismo vertebrado tiene la posibilidad, ni invertebrado tampoco, la posibilidad de producir celulasa. Pero quiero quitarlo, que me estorba. Entonces, ¿qué hace la termita entonces? Ellos mastican la madera y toman, la convierten en trocitos muy pequeños que luego van a ser ingeridas por los zooflagelados, que la van a formar en vacuolas, ahí le vemos vacuola con partículas de madera en el citoplasma posterior, y esas vacuolas van a estar, entiendo que están en simbiosis con bacterias, que son las que van a producir la celulasa. Entonces, gracias a esta fauna intestinal de la termita, ellos son capaces entonces de digerir la madera, que es con lo que ellos se alimentan. Muchas veces las termitas pues son un problema en las casas de madera, porque pueden destruirte una casa completa, ¿no? Aquí en Ecuador, bueno, las casas de caña, ¿no? Que pueden ser destruidas por las termitas. En Estados Unidos, donde estudié, hay muchas casas de madera. Por eso es que los incendios forestales son tan dañinos, porque cuando llegan, se acercan a las ciudades, pues como las casas son de madera, pues las casas también se queman, ¿no? Entonces, tenemos que en Ecuador muchas casas o son de madera, de caña, o son de concreto. Las casas de concreto pues no tienen este inconveniente de que le caigan termitas, ¿no? Pero allá yo veía que para eliminar las termitas, en las casas de madera la cubren la casa completamente, la forran completamente con lonas y luego echan un gas tóxico que mata las termitas dentro de la madera. De lo contrario, pues las termitas acaban con la casa realmente, ¿no? Lo mejor es cuando de termita, pues reemplazar los trozos de madera que están contaminados con las termitas y de esa manera lo eliminan, ¿no? O colocar insecticidas, pero en casos extremos, pues ya vi que ponían la casa entera, la casa podía tener 3 pisos, la cubrían completamente con lonas herméticas y echaban un gas dentro para lograr que las termitas pues se murieran. Bien, aquí vemos la reproducción asexual de la euglena. Vemos que vemos la vacuola contráctil, el núcleo, el canal de flagelar y el flagelo. Vemos cómo progresivamente los flagelos se van a dividir, los cuerpos basales se dividen y forman entonces 4 flagelos. El núcleo empieza a dividirse y eventualmente pues cada organismo va a formar su canal vacuolar, su canal flagelar y sus 2 flagelos y los 2 núcleos. Eso es una reproducción asexual. La mayoría de los flagelados se reproducen asexualmente. La mayoría de los protozoarios se van a reproducir asexualmente y vamos a ver la reproducción sexual en algunos grupos. Bueno, el siguiente grupo que vamos a estudiar son los esporozoarios. También se les llama apicomplexa porque tienen un anillo apical muy particular, muy complejo, y muchas veces no se sabe cuál es la función de este anillo. Dice, carecen de cilios, flagelos o pseudópodos. Tienen un complejo aparato apical visible con microscopio electrónico de transmisión, de uso aún poco claro, pero que se sospecha que intervenga en la penetración del protozoario dentro de la célula del hospedero.
Se reproducen por esquizogonia, división simple y sexual. Entonces vamos a ver en este organismo, vemos que tiene el anillo apical, el conoide, las róptrias o son organelos pares, las micronemas y el microporo, el aparato de Golgi, el núcleo, la mitocondria, el retículo endoplasmático y un anillo posterior. El problema que tienen estos organismos es que ellos invaden la célula, dentro de la célula se reproducen en enorme número hasta que la célula revienta, la célula del hospedero, y libera más organismos que van a su vez a invadir otras células. Entonces, aquí vemos el ciclo del plasmodium. Vamos a empezar por el mosquito. El mosquito chupa sangre, la sangre viene con dos tipos de gametos, el gameto masculino y el gameto femenino del esporozoario. El cigoto llega al estómago e invade la pared del estómago, penetra y se pega dentro de la pared estomacal y allí va a producir los esporozoides, esporozoitos. Los esporozoitos viajan por el sistema el sistema sanguíneo. Acuérdense de los insectos, lo vamos a ver, tienen un sistema lagunar. Es decir, que el estómago está rodeado de hemolinfa, los órganos del insecto están como flotando en un líquido sanguíneo. Ellos tienen algunos canales vasculares, por ejemplo el corazón. El corazón está en la parte dorsal de los insectos, pero en general aquí lo que vemos es que los esporozoitos se están formando dentro de esa estructura y quedan liberados dentro del sistema sanguíneo lagunar. De esa manera llegan a la glándula salivar y cuando el mosquito pica, inyecta el esporozoito. El esporozoito invade la célula del hígado. Y en el hígado ocurre una división asexual como la que acabamos de ver en la urlena. Parte después que el esporozoito se divide, forma los merozoitos, que son los que invaden a los glóbulos rojos. El glóbulo rojo va a formar más merozoitos y eventualmente este ciclo se va a repetir muchas veces. Cada vez que el glóbulo rojo se rompe, libera muchos merozoitos y el organismo responde con una liberación muy grande de glóbulos blancos y produce mucha fiebre. Por eso la malaria produce procesos febriles cada tantas horas, porque desde que los merozoitos invaden los glóbulos rojos hasta que los glóbulos rojos se rompen masivamente, pues van a pasar unas horas. Algunos merozoitos se van a transformar en merozoitos hembra o merozoitos masculinos y forman entonces lo que el mosquito va a chupar y el ciclo se repite. ¿Cómo se combate la malaria? Pues tomando quinina o compuestos a base de quinina, que cuando el merozoito se libera, la quinina reacciona y lo destruye. Pero como vimos que el esporozoito también puede vivir en el hígado, allí puede permanecer muchos años. Entonces yo puedo tener pacientes que aparentemente están sanos de malaria y sin embargo vuelve otra vez a aparecer la enfermedad, producto de que el merozoito estaba resguardado en las células hepáticas. Les digo que la malaria ha matado más personas en el planeta que todas las guerras juntas. La malaria, porque es muy fácil de transmitir. ¿A quién no lo pica un mosquito? Y si no tenemos, piensen que esto, el descubrimiento de la quinina como tratamiento de la malaria, pues no hace tantos años. Entonces, cuando la gente era invadida por estos procesos maláricos, pues una enorme proporción de la población fallecía.
Ahora, no todos los zancudos transmiten malaria. En este caso es un anófeles, pues es un enefelino, el Aedes aegypti es uno de ellos, el Anopheles nuñez tovari es otro anofelino que transmite la malaria, ¿no? Pero el Culex es otro mosquito normal que ese no transmite malaria, ¿no? Piensen que al igual que con el caso del mal de Chagas, el ciclo se cumple dentro de ciertos insectos específicos, que no son los que, no todos los insectos pues, van a tener capacidad de que el ciclo se produzca. A lo mejor todo insecto que chupe sangre va a adquirir un tripanosoma o va a adquirir los gametocitos de la malaria, pero eso no significa que dentro de su estómago va a poder ocurrir la prosecución del ciclo, ¿no? Bien, ¿de qué manera entonces combatimos la malaria? A ver, se les ocurre, así como hicimos con el caso del mal de Chagas, ¿qué medidas podemos tomar para nosotros disminuir este proceso infeccioso tan dañino? Su compañera había dicho que dormir con mosquitero. No hay duda que eso es prudente, pero igual cuando estamos en la calle o en la casa, que no estamos durmiendo, podemos ser picados por mosquitos. Entonces... repelente. Usar repelente. Usar repelente, eso es una posibilidad. Y utilizar palo santo, para que se vayan los moscos. Para que se vayan los moscos también, pero lo más eficiente sería tratar a todos los pacientes maláricos, de tal manera que al eliminar el parásito de cualquier paciente, pues el mosquito va a seguir picando y va a ser difícil combatir el mosquito, pero al menos el paciente malárico pues no va a ser una fuente de nuevos gametocitos que se trasladen al mosquito y siga su curso, ¿no? Ahora, una manera muy eficiente con la que se trató en los años 40 en nuestros países, en particular en Venezuela, fue usando insecticidas, DDT. En aquel entonces el DDT fue descubierto y se usó con mucha eficiencia para colocar en las paredes. Porque, ¿qué pasaba cuando el mosquito picaba? Podemos describir, ¿han visto ustedes lo que pasa después que el mosquito los pica? ¿A dónde se va? A las paredes. Se va a las paredes, ¿y ahí qué hace? Y ahí se queda reproduciéndose. Reposa la comida. Bueno, se queda reposando la comida, el mosquito es muy pesado, entonces él se queda reposando la comida. Entonces, se vio que si yo derrocio a la pared con DDT, el mosquito va a adquirir en sus patas el DDT y se va a morir. Entonces, el DDT fue usado en los años 40 en Venezuela de una manera bastante eficiente, rociando en las casas, en los campos. Iban la gente del Ministerio de Salud con las asperjadoras y rociaban todas las habitaciones, toda la casa completa, por dentro y por fuera, con DDT. De esa manera, y también rociaban, agregaban DDT en las plantas que rodeaban, donde se podían posar los zancudos. Hoy en día pues se usan abate que es una sustancia que evita que el mosquito se reproduzca. Ustedes saben que los principales fuentes de mosquitos en nuestras ciudades son los cementerios, porque la gente lleva floreros con agua para que las flores que colocan en las tumbas duren un poco más. Pero en ese agua pues los mosquitos van a poner huevos y a los 8 días van a surgir los adultos. La larva dura 8 días. Es decir, el florero que tengan en su casa, antes de 8 días deben cambiar el agua para evitar que vaya a producirse mosquitos adultos de las larvas que se ponen. Es casi inevitable que los mosquitos pongan huevos en el agua almacenada, acumulada. Pero uno no debe tener recipientes que puedan llenarse de agua de lluvia. Si hay cauchos
llantas viejas en la casa, pues debemos taparlas para que el agua de lluvia no las llene, porque el mosquito con muy poca comida, esa larva logra sobrevivir. Y yo no sé cómo hacen, pero a veces ambientes con mucha luz logran sobrevivir estos bichos y a los 8 días ya está el mosquito saliendo de la larva, ¿no? Entonces, tenemos que tener campañas, que es la que usa el Ministerio de Salud Pública, donde controlan que no haya recipientes con agua, agregan gases. Ustedes han visto que los camiones van pasando con unas asperjadoras de gas que provocan que las estructuras sólidas de las ciudades, las paredes, queden impregnadas con ese veneno para los mosquitos. Y de esa manera, pues, hay una campaña permanente del Ministerio de Salud Pública aquí en Manta para combatir los mosquitos anofelinos, que además de transmitir la malaria, pues también transmite el Zika, los virus, ¿no? El Zika, la fiebre amarilla, el chikungunya. Ok, entonces lo que necesito es que se percaten de la gravedad del problema, de las medidas que hace falta tomar para controlar este proceso. Por una parte, tratar al paciente malárico con la quinina para evitar que desarrolle, que permanezcan los parásitos reproduciéndose en su sangre, y por otra, combatir el vector, que es el mosquito, tratando de evitar medios donde él pueda reproducirse o fumigando las paredes donde él puede posarse después que pica. ¿Quién pica? ¿El macho o la hembra? ¿Quién chupa sangre? La hembra. La hembra. La hembra. El macho chupa el néctar de flores, ¿no? Ok. Bien, ¿qué hora es? 5:30, no, todavía no. Esta es la tarea, pero la tarea todavía no la van a poner, no la voy a poner porque no estamos listos. Tenemos que haber visto los otros grupos para hacer el deber. Entonces vamos a suspender momentáneamente esto y vamos entonces al siguiente, la siguiente diapositiva. No, esta ya la vimos. Ok, continuamos. El siguiente grupo de invertebrados que nos interesa, los protozoarios ameboides, acuérdense que son 4, ¿no? Tenemos los flagelados, los esporozoarios, los ameboides y los ciliados. Vamos a ver ahora los ameboides. Ya habíamos visto que aquí tenemos los 4 grupos, la imagen ya la habíamos visto. Ok, entonces vamos ahora a ver, aquí vemos una amiba,
Las amibas, ¿qué causan? ¿Qué enfermedad causan? Se comen el tejido cerebral. Bueno, el tejido cerebral, amibas, bueno. Pero pues, o sea, tienen un problema, pero va con el cerebro. Pues. Claro, pero más comúnmente, ¿qué enfermedad causan las amibas? Deshidratación. Claro, provocan diarrea, la amibiasis. Cuando una persona tiene una diarrea muy fuerte, que prácticamente va al baño y lo que expulsa es agua, es un líquido, no hay sólido, esa es típico de una diarrea ameboidal. Y si hay restos de sangre, pues con más seguridad hay una amiba actuando en el intestino. Entonces, las amibas afortunadamente responden muy bien al bendazol, a las sustancias tóxicas contra los protozoarios. Entonces dice, anteriormente habían sido colocados en el sulfilo sarcodina, se movilizan mediante pseudópodos, por lo cual son asimétricos. Algunas formas tienen esqueletos internos con simetría radial. Entonces, vamos a ver aquí la morfología. Arriba vemos una amiba. Vemos que tiene un núcleo que se ve bastante mal, los pseudópodos, la ectoplasma y endoplasma y la vacuola contráctil. La amiba va a estar, vacuola contráctil van a tener aquellas amibas que están en medios acuáticos dulceacuícolas. Dice vacuola, no lo puedo, arenícola. No lo puedo, alimenticia, perdón, vacuola alimenticia. Entonces, ¿cómo se forman los pseudópodos? Ellos tienen la posibilidad de que el citoplasma se endurece o se ablanda. Entonces, cuando yo tengo que el citoplasma de la parte posterior de la amiba se endurece y se contrae, el citoplasma de la parte delantera se ablanda, de tal manera que el líquido, acuérdense que los líquidos no son compresibles, se expande y provoca los pseudópodos. De esa manera, la amiba es capaz de desplazarse por contracción, la parte del citoplasma externo se endurece y se contrae y forza que el líquido citoplasmático se traslade hacia un sitio determinado y de esa manera el animal es capaz de desplazar, de formar los pseudópodos. Las amibas comen por fagocitosis, engloban con los pseudópodos o también pueden ingerir por pinocitosis. Yo creía que tenía unas imágenes donde se muestran, pero no las veo. Bueno, seguramente en la próxima clase vamos a ver los tipos de ingestión que pueden tener los protozoarios. Entonces, aquí vemos distintos tipos de amibas. Aquí, ameboides. Dicen, existen 4 tipos principales de ameboides. Las amibas, los foraminíferos, los heliozoarios y los radiolarios. Aquí arriba a la derecha vemos un foraminífero, Reopax nodulosa y Globigerina. Estos animales, esos hilitos que ven allí formados son pseudópodos. Y son sumamente numerosos, ellos pueden acumularse por años y años y años y forman unas montañas gigantescas de foraminíferos. Igualmente, aquí a la izquierda vemos una amiba con testa. Antes veíamos una amiba desnuda. Aquí vemos una amiba desnuda. Aquí vemos una amiba con testa, donde de un extremo de la cubierta, que son trocitos de estructura sólida que el animal va capturando, de un extremo salen los pseudópodos, ¿no? Mientras que aquí vemos que tiene pseudópodos por todo su cuerpo, aquí los pseudópodos van a estar solamente en una porción del cuerpo. Los radiolarios, lo vemos abajo, tripanosfera, tiene una estructura radial, vemos que de los huequitos sobre la estructura, esa estructura es interna, el citoplasma está en el exterior. Sobresalen los pseudópodos. Aquí vemos un heliozoario, vemos que tienen una médula, una corteza
y las partículas alimenticias como son englobadas, ¿no? Entonces vemos que los pseudopos sobresalen del citoplasma, pero el animal tiene esa estructura rígida interna. Algunos son extremadamente bellos, ¿no? Aquí a la derecha podemos ver el Stereosaurium actinoserium, el de a la derecha, otro radiolario, con esas estructuras que son internas, ¿eh? No son externas, son internas, pero son de una belleza impresionante. Los foraminíferos secretan una estructura orgánica o calcárea y pueden llegar a medir varios centímetros. Pueden ocupar una cámara o varias cámaras aún siendo una sola célula. Aquí lo veíamos, este foraminífero, que voy formando cámaras una debajo de la otra y se van formando progresivamente. Pero sigue siendo una sola célula que ocupa todas las cámaras. Los radiolarios o heliozoarios secretan una estructura de óxido de silicio como la arena, ¿no? El citoplasma está dividido en dos secciones, corteza y médula. Pueden tener simbiontes en la corteza, como las zooxantelas. Aquí vemos entonces la corteza en el exterior y la médula en el interior. Y decía que podían tener zooxantelas que son flagelados, son protozoarios flagelados fotosintetizadores. Los ameboides no tienen, no fotosintetizan, ellos pueden tener, como decía antes, simbiontes, organismos que van a estar dentro del citoplasma, pero mantienen su estructura vital. Lo vamos a ver en los corales. Los corales hermatípicos que forman arrecifes son aquellos que pueden vivir con las zooxantelas, con los flagelados, y el flagelado pues le suministra la glucosa al animal y al animal le suministra el CO2 y los minerales que requiere el flagelado para vivir. Y de esa manera tenemos una simbiosis. Ya habíamos visto lo que era simbiosis obligada y la simbiosis temporal. La simbiosis temporal, el mutualismo, como veíamos la garza y la vaca, mientras que la simbiosis permanente serían como el flagelado vive dentro del coral o el flagelado vive dentro del radiolario. Ok, por último, vamos a ver el grupo de los ciliados. Como ejemplo vemos el Paramecium. Los ciliados son de los protozoarios más avanzados. Ellos tienen dos vacuolas contráctiles permanentes. Estos animales viven en agua dulce y vamos a ver algunas de sus estructuras. Tienen entonces una vacuola contráctil arriba, en diástole, o sea, ella se hincha y cuando se contrae expulsa el agua hacia el exterior, y aquí vemos la vacuola contráctil en sístole. Es decir, ya se contrajo y expulsó el agua. Esto es un proceso continuo, porque el citoplasma del ciliado está en un ambiente hipotónico, ¿sí? La concentración del citoplasma es mayor que la del exterior y por lo tanto el agua está entrando continuamente. Entonces, esto hace que la vacuola contráctil esté todo el tiempo funcionando. ¿Cómo se alimenta este animal? Pues tenemos un surco oral y una cavidad bucal llena de cilios. Esos cilios forman una corriente que atrae las partículas de alimento y vemos cómo al final del citostoma forma una vacuola alimenticia que luego se va a liberar dentro del citoplasma, a la cual se le van a pegar las vacuolas digestivas, de tal manera que son las enzimas que van a digerir esa partícula alimenticia, y luego tenemos el citoprocto. El citoprocto, el procto viene de ano, y esas estructuras son fijas. Curioso que las vacuolas y el citoprocto están establecidas en un sitio específico del citoplasma. De tal manera que la expulsión de la materia orgánica que no se utilizó, que no se digirió, ocurre a nivel del citoprocto. Luego tenemos un macronúcleo y un micronúcleo que intervienen en los procesos reproductivos, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta sobre esto que vamos a los temas que acabamos de ver hoy?
¿Dónde se encuentra ese organismo, profe? En ríos, lagunas. Si tuviéramos acceso al laboratorio, pues agarraríamos en la calle, en cualquier calle de Manta, después que llueve, después que llueve pasan unos días, ¿no? Porque hay que esperar que se reproduzcan. Uno puede tomar un poquitito de agua del charco o de las lagunas que vemos en algún sitio y lo llevamos al laboratorio y vamos a ver ciliados o flagelados. Desgraciadamente, pues no tenemos ese chance y ustedes no tienen microscopios en su casa, porque si tuvieran microscopio, pudieran tomar con un gotero, ponerlo sobre un portaobjeto, un curvaobjeto y van a ver toda una diversidad de fauna derivada de los charcos de la ciudad. Es una lástima que tenemos que dar esta materia en pandemia y no tenemos acceso a las cosas, a poderlos ver, pues. Las cosas más macro, pues sí las vamos a ver cuando vayamos a Barbasquillo, que espero sea pronto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profe, todos estos son parásitos humanos. ¿Perdón? ¿Repite? Son parásitos de humanos, digo. ¿Quiénes? Por ejemplo, el que tratamos ahorita, el otro que transmitía al chinche. Ok, el tripanosoma es un parásito de humanos, pero el parásito también invade los animales. Entonces, aunque tratemos a los humanos, hay animales silvestres que van a tener también el organismo y nos lo puede transmitir a nosotros. En el caso del tripanosoma, creo que puede estar presente en el Didelphis. ¿Conocen el Didelphis marsupialis? Es que no sé cómo lo llaman, en Venezuela se llama rabipelado, pero aquí no sé cómo lo llaman. ¿Cómo se llama? Vamos a ver, déjame ponerle una foto, paramos de compartir y veamos entonces cómo se llama el Didelphis marsupialis en Ecuador. Zorro ecuatoriano. ¿Lo ven? Sí. Ok, vamos a ver, quería preguntar otra cosa. Profe, esa es una zarigüeya. Una zarigüeya, correcto. El único marsupial de aquí de nuestro continente. Bueno. Estaba buscando. Voy a ver en Wikipedia el Trypanosoma cruzi, a ver si me identifica cuáles son los vertebrados donde el mal de Chagas puede estarse como residente. Dice, Trypanosoma es un partista de la clase Kinetoplastia, Trypanosomatidae, caracterizado por la presencia de un solo flagelo y una sola mitocondria, cuyo genoma se encuentra ordenado en una compleja.
Que no me aumenta. No me dice en qué hospederos también está el parásito, es lamentable. Menciona que es vertebrados. Yo pienso que la zarigüeya es uno de ellos, pero hay otros animales donde el trypanosoma también puede alojarse y desde allí pues invadir hacia los humanos. Aquí tengo un artículo que se llama Una revisión sobre los reservorios de trypanosoma. Cruci, agente teológico de la enfermedad de Chagas. Dice... Dice, órdenes, a ver si lo puedo hacer, poner en grande. No, hombre, cada vez es peor. A ver, ¿lo pueden ver? A ver, paro de compartir y me aseguro que lo puedan ver. Ok. Entonces la pregunta es, ¿qué otros organismos pueden ser hospederos del trypanosoma y desde ellos que pasen al humano? Entonces, tenemos que órdenes y especies de mamíferos registradas como reservorio del trypanosoma cruzi con sus respectivas fuentes bibliográficas, ¿no? Entonces, el zorro, Cerdocyon-tous, el zorro hediondo, Conepatus chinga, canis familiares, el perro doméstico, o sea, los perros pueden ser reservorios, el zorro gris, Eira bárbara, la comadreja, el hurón, el gato doméstico, Felis catus, el hurón de nuevo, el cunaguaro, es un tigrito, un pequeño felino, el zorro, el zorrillo rayado, la nazúa, el pisote, el coatí, Potus el cuchicuchi, el zorro cangrejero, el prosión lotor, el mapache y el zorro gris. Y no mencionan, curiosamente, yo pensaba que la zarigüeya era, y no lo mencionan, ¿eh? Luego tenemos... no, míralo aquí. Míralo aquí. Sí, la zarigüeya también. Entonces tenemos los murciélagos. Entonces tenemos una serie de murciélagos que son transmisores del reservorio del parásito.
tenemos la cingulata, Dasypus, estos son los armadillos, los 3 tipos de armadillos. Tenemos entonces las zarigüeyas, raipelado faro churro, Didelphis albiventris, Didelphis marsupialis, la comadreja, la marmosita, los conejos, conejo de monte, el toro, el cerdo, el váquero, el cerdo de monte, el cerdo salvaje, los 2 tipos, las perezas, el oso hormiguero, o sea, que más bien la pregunta sería, ¿quién no es hospedero de este parásito, ¿no? Luego tenemos los monos, aloguata, aloguata es el mono esos que hace mucho ruido, bueno, varios monos. Los roedores, tenemos los ratón campestre, Bolomis, el cuy, el ratón, el colomis, una serie de muchos roedores. Es decir, más bien valdría la pena preguntarse qué vertebrado no es hospedero de este parásito. O sea, desgraciadamente, cuando tenemos estas situaciones, pues la naturaleza no nos ayuda, ¿no? Porque por más que controlemos el mal de Chagas en los pacientes chagásicos, el parásito está allí, pues, en una diversidad de fauna expuesta al trypanosoma. Entonces, ahí la solución más bien es controlar el insecto que sirve de vector, porque esto pasa del mamífero al humano a través del insecto vector, el chipo, el chinche, que es el que transmite la enfermedad, chupando sangre tanto de ambos, tanto del hombre como del mamífero, el vertebrado, ¿no? Entonces, muchas veces estas campañas contra los parásitos, sobre todo que causan mortalidad, son más efectivas cuando implementamos viviendas higiénicas. Por ejemplo, el control de los céstodos, que lo vamos a ver en los platelmintos, se hace más eficiente cuando la gente tiene baño, o cuando tiene letrina y deja hacer de defecar en el monte, porque justamente en el monte los animales pueden ingerir las heces fecales y se perpetúa el parásito en los vertebrados. Mientras que cuando tenemos baños o letrinas, pues el parásito pues ya no se sigue transmitiendo. Se produjo la defecación, pero eso quedó confinado en una letrina o en un sistema cloacal en una ciudad, por lo tanto no hay el esparcimiento del parásito. Entonces, muchas veces mi tutor, que es parasitólogo, mi tutor de doctorado, me decía, a mí no me convencen los programas de atención a la parasitemia cuando son distintos a mejorar los sistemas de vida de las personas, porque muchas veces es la pobreza lo que mata a las personas y no el parásito, o es el hambre lo que mata a la persona y no el parásito. Entonces, en la medida que los países desarrollan sistemas habitacionales adecuados, sistemas cloacales con agua potable, casas adecuadas hechas de material no madera, pues la gente vive en condiciones más higiénicas y eso elimina en una buena parte las parasitemias, ¿no? ¿Algún comentario por parte de ustedes? Elian iba a decir algo. Yo creo que eso depende más del punto geográfico donde se vea, porque mejorando las condiciones mejoran también la calidad de vida de las personas. Entonces pueden enfermarse menos con este tipo de parásitos a comparación de una situación precaria. Claro, si tú a la gente le das agua potable, pues no tiene por qué ir al río o a un lago a tomar agua que lo va a exponer a ingerir parásitos que con la lluvia van a llegar hasta esos sitios, ¿no? Cuando la gente defeca en el campo y llegan las lluvias, ese material parasitario que quedó en forma de huevos, que quedó en las heces fecales, pues se va a dispersar y va a llegar a los ríos y a los lagos. Entonces, yo pienso que la labor
del médico sanitarista se debe concentrar en promover que los países, los gobiernos, provean condiciones saludables de vida a las personas. Agua, electricidad, casas, carreteras. Y obviamente para mantener esto hace falta trabajos también decentes, ¿no? Les quería comentar los pocos minutos, unos 4 minutos que me quedan. A mí me tocó vivir en Canadá y vivir en Australia, como parte de mi trabajo como biólogo. A ustedes también, cuando sean biólogos, les va a tocar viajar por el mundo y van a ver, pues, zonas muy pobres y zonas muy ricas. Pero no es un San Borondón a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Sino me tocó vivir en Australia y yo decía, en este país tiene que haber pobres. Porque en todo país hay pobres, según mi concepción. Sin embargo, me cansé de buscarlos y no conseguí uno, porque el sistema social, de seguridad social australiano, es extremadamente eficiente. Y la gente que no tiene para vivir, el gobierno les provee los medios mínimos necesarios para que viva decentemente en una casa alquilada, de tal manera que la gente pues vive en general, son países desarrollados, el nivel de personas graduadas en la universidad es altísimo, por supuesto el nivel de escolaridad es altísimo también, y había escuelas técnicas, en cada 10 cuadras yo veía, había una escuela de formación técnica, para que la gente, si no quiere ir a la universidad o no quiere ir a un instituto universitario, pues puede ir a una escuela de formación, donde lo van a formar como electricista, como plomero, como carpintero, como panadero, como cocinero. Entonces, la gente en general tiene medios para poder vivir y obviamente una pequeña proporción de la población estará recibiendo las dádivas del Estado y viviendo sin hacer mucho, pero una pequeña proporción. En general, la sociedad australiana está bien organizada y al extremo que entonces yo por más que busqué pobres nunca los conseguí. Pero yo le comenté eso a mi tutor en Venezuela y él me decía, yo viví en Canadá y me pasó lo mismo. Canadá es un país desarrollado, muy pequeño, muy grande en territorio, muy pequeño en población. Pero tampoco hay pobres. Estados Unidos sí te los quitas a sombrerazo. El sistema social norteamericano no se compara con el australiano. Bueno, jóvenes, ya son las 6. Tengo que dejarlo. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos entonces el día miércoles, ¿verdad? Sí, profesor. Bien. Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Se cuida, que tenga buena.